Muy buenas, sed todos bienvenidos. Con este video tutorial os voy a mostrar cómo se hace una gráfica de calentamiento o una gráfica de enfriamiento. En este caso concreto se trata de una gráfica de enfriamiento, puesto que nos dicen que tenemos un vaso de agua a 20 grados centígrados y lo metemos en el congelador. Cuando metemos nosotros un recipiente en el congelador, la temperatura de lo que contenga el recipiente va a ir disminuyendo. Tenemos que recordar cosas muy interesantes. Nos hablan de agua y por tanto tenemos que saber cuál es la temperatura de fusión y cuál es la temperatura de ebullición del agua. En la temperatura de ebullición el agua pasa o bien de gas a líquido o de líquido a gas según nosotros estemos calentando o enfriando. Mientras que en la temperatura de fusión el agua pasa de líquido a sólido o de sólido a líquido según estemos o bien enfriando o calentando. En nuestro problema nos dicen que tenemos agua a 20 grados. Por eso era tan importante conocer exactamente cuál era la temperatura de fusión y de ebullición del agua. Como esta temperatura inicial es inferior a los 100 grados, el agua debe de encontrarse inicialmente en estado líquido. ¿Qué va a ocurrir? Pues fijaros que la temperatura final es de menos 18 grados centígrados. Así que tiene que haber un momento en el que el agua pase de líquido a sólido. En todo este proceso lo que nos van a pedir también es que cuando dibujemos la gráfica señalemos también dónde está el punto de solidificación del agua. Para comenzar a pintar la gráfica lo primero que comenzamos es con el eje vertical, el eje de la temperatura. Yo lo hago aquí más rápido, pero tú en tu cuaderno tendrás que ir señalando aproximadamente cada cuadrito pues 5 grados. Es verdad que al principio no será tan fácil, así que normalmente lo que terminarás haciendo será dejar una cantidad suficiente para la temperatura mayor y una cantidad suficiente para la temperatura menor. Eso te lo da un poco la práctica. Una vez que hemos dibujado el eje vertical para la temperatura, marcando los 0 grados como mínimo, en ese punto colocamos también el eje del tiempo. Recordad que estamos elaborando una gráfica y lo que queremos saber es cómo va cambiando la temperatura con el tiempo. Una vez que nosotros tenemos los dos ejes correspondientes, comenzamos a colocar puntos. Nos dicen que inicialmente el agua está a 20 grados centígrados, es decir, que cuando vamos a empezar nuestro experimento, nosotros tenemos que colocar la temperatura en 20 grados centígrados. ¿Dónde comienza mi experimento? Nuestro experimento comienza en el eje de coordenadas para el tiempo 0. Así que subimos nosotros 5, 10, 15 y 20. Ahí coloco mi primer punto. ¿Qué ocurre? Que nosotros sabemos que en ese momento el agua se encuentra en estado líquido y que a medida que pasa el tiempo, como está en el congelador, su temperatura va a ir disminuyendo. ¿Cuánto tiempo? No nos lo dicen, así que nosotros podemos coger el que queramos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que cuando el agua alcance la temperatura de 0 grados, en ese momento comenzará a pasar de estado líquido a estado sólido. Así que ahí pintamos nuestra primera raya, fijaros. ¡Hala! Me ha salido por defecto en color azul. Y yo lo que voy a hacer es, junto a esa raya, en vez de dejarla así directamente, lo que vamos a hacer es cambiarle el color y la vamos a poner verde. ¿Por qué verde? Pues fijaros, porque el estado líquido lo estoy representando con la letra verde. En ese momento, ¿vale? Cuando se alcanzan los 0 grados, el agua líquida comienza a estructurarse y a formar cristales de hielo. Y sabemos que durante un rato esos cristales de hielo, ¿vale?, no disminuirán su temperatura porque durante un cambio de estado la temperatura no cambiaba. Todo el calor que estamos retirando para enfriar lo estamos gastando en aumentar el orden de los cristales. Así, lo que nosotros tendremos que hacer será pintar un nuevo segmento. En este caso, el segmento lo vamos a pintar de color, por ejemplo, rojo. ¿Qué quiere decir esta raya horizontal? La raya horizontal lo que nos indica es cuándo se está produciendo un cambio de estado. Y en ese punto lo que podré encontrar será las dos cosas: agua en estado sólido y agua en estado líquido. Una vez que hasta la última gotita
de agua en estado líquido se ha congelado, vuelve otra vez a comenzar a descender la temperatura. ¿Hasta qué temperatura? Pues la temperatura final del congelador, los menos 18 grados centígrados. Así, lo que tendremos nosotros que volver es a pintar una raya, que aunque aparezca ahora mismo en color rojo, la cambio rápidamente y la pongo en color azul. Y en ese momento, a partir de ese punto, toda el agua la tendré en estado sólido. Fijaros cómo ya tenemos representados, ¿vale?, los dos estados y el cambio de estado. Obviamente, para concluir, lo que nosotros tenemos que completar y decir que se trata en este caso de una curva de enfriamiento, puesto que la sustancia ha ido disminuyendo su temperatura hasta cambiar de estado. Espero que os haya resultado fácil. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, mucho ánimo, que eso lo tenéis en la mano. Hasta luego.